Y vamos a dar las buenas noches de inmediato a todas las personas que ya están y a las que se van a ir integrando a este coloquio que sirve de lanzamiento por internet, de lanzamiento virtual de la obra Pablo Neruda y la República Dominicana, escrita por, Mateo tiene como 500 títulos, pero yo le voy a dar el título que más me gusta a mí, por el asesor del PEN Club de República Dominicana. O sea, porque cada... Mucho orgullo, con mucho orgullo, con una gran distinción. Y entonces, pues, vamos a hacerlo en forma de coloquio, de forma que también todas las personas puedan hacer preguntas o puedan hacer intervenciones, puedan exponer su punto de vista. El libro se puso en circulación en un acto presencial el pasado lunes en el bar Juan Locuar del Teatro Nacional. Y eso, como ustedes entenderán, se llenó de escritores y amigos de Mateo, que con mucho gusto estuvimos ahí respaldándolo. Sin embargo, muchas personas que no viven en el distrito, que no viven en la ciudad de Santo Domingo, que viven en el interior o que viven en el extranjero, que hubiesen querido estar, no estuvieron. Entonces, de ahí la importancia de que no solamente se hagan lanzamientos presenciales, sino también lanzamientos virtuales. Hay personas que van a ver este lanzamiento mañana, porque se está grabando y se va a subir a YouTube, porque viven en España y ahora en España son las 3 de la mañana, pero ellos quieren ver la actividad. Así que damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestro invitado de honor y presidente honorífico del PEN, Mateo Morrison. Bueno, buenas noches. Me satisface esa iniciativa para poder seguir conversando sobre un tema de mucho interés. Sucede que hace un poco más de 40 años se celebró el Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda. Algunos de los que aparecen en el listado que se inscribió en la delegación dominicana, veo ahí a Julio Cuevas, ¿verdad? Que lo veo aquí en el listado. Y no solamente participaron importantes escritores internacionales, sino que se constituyó en un evento asumido, digamos, asumido por el país, porque no fue solamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque fue la institución que tuvo la principal responsabilidad ante la propuesta nuestra al doctor José Joaquín Vido Medina, que era el rector de ese periodo, y que precisamente en el libro él dice que cuando yo le hice esa propuesta, él la asumió con cierto entusiasmo, pero con algún temor, porque no pensó que estábamos en capacidad para organizar un, un simposio, un evento de esa trascendencia con invitados de ese nivel. Pero, ¿qué fue lo esencial en eso? Bueno, que incorporamos a todo el mundo. Hicimos ver que no debíamos hacerlo como algo cerrado. Por ejemplo, algunas universidades, la Universidad Católica Madre y Maestra, fue su sede del evento y hizo una de las sesiones allá.
para todo el Cibao y se hizo también una en el este. ¿Por qué yo comienzo diciendo eso? Yo comienzo diciendo eso porque el libro parte de ese evento. Pero no es que cuando hablamos de Neruda y la República Dominicana, estamos solo refiriéndonos a que incluye a la República Dominicana en el canto general o el Belsaino Gran a Santo Domingo, ¿verdad? Que tanta difusión tuvo, sino que un hecho para mí inicial de esa relación de Neruda y la República Dominicana y de alguna eh, trascendencia es cuando en el año 1945, en 1946, se produce lo siguiente. Las luchas que se iban desarrollando en la República Dominicana contra la tiranía, que era para algunos la más terrible de toda América, pero había la de Somoza, estaba la de Stroessner, estaba la de quizás la mayor parte de los países estaban gobernados por tiranía. Y había muchos exiliados en diversos sitios de América, en algunos países que lo acogieron. Y uno de esos países fue Chile. Uno de esos países fue Chile. Sucede que uno de los luchadores antitrujillistas se asiló en la embajada de Chile y terminó consiguiendo el salvoconducto para llegar a ese país. Escribió un libro tratando de recoger las incidencias de lo que estaba sucediendo en el país y que era poco conocido a nivel internacional. Y ese libro lo prologó Pablo Neruda. O sea que ya no es iniciando su cuestión de Pericles Franco. El autor de ese libro fue Pericles Franco. Ustedes saben que Pericles Franco fue un luchador antitrujillista, incluso fue de las personas que influyeron en Minerva Mirabal, ¿verdad? Y en otras personas para crear la conciencia sobre la necesidad de enfrentar la tiranía de Trujillo. Entonces Pericles Franco se asila en la Embajada de Chile después de una persecución feroz, porque lo consideraban la cabeza de un movimiento antitrujillista antes de crearse el 14 de junio y todo eso. Para ese periodo, él era una de las figuras que tenía la formación y la decisión y el arrojo, y por tanto era un perseguido, logró el exilio y escribió ese libro que relata lo que estaba sucediendo en el país. Cuando hay una reunión de escritores, de intelectuales, se proponen que se haga un prólogo y es entonces Pablo Neruda que escribe el prólogo de ese libro, que es un libro que, como señala, relata lo que sucedía en el país. Pero Neruda precisamente dice en ese prólogo que había que actuar porque, y decía así, ese pequeño país del Caribe
tiene una dictadura horrible y sin embargo no es conocida esa realidad lo suficiente en América. Y de ahí viene, eso fue en el 46, no hago yo la relación así, utilizando un poco la ficción, la imaginación, que esa preocupación de que no se sabía lo que estaba sucediendo suficientemente en América, en la República Dominicana, 3 años después ya a surgir ese poemario que es Hay un país en el mundo en el 1949 en Cuba, que es como diciendo, también nosotros existimos, también nosotros somos, y que los ojos del mundo se acerquen a la solidaridad con contra la oprobiosa tiranía. Cuando se celebra un encuentro de escritores en Caracas, ya fue una delegación encabezada por Fray Gatón Arce, también fue Manuel Mora Serrano, y en ese encuentro hablaron con Pablo Neruda y con Miguel Ángel Asturias, y llegó a salir en la prensa dominicana para esa época la invitación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que ellos pudieran venir al país. Hay un titular que dice Asturias y Neruda vendrán al país. No fue posible en esa ocasión, pero luego se mantuvo siempre el interés de que pudiera venir a nuestro país, porque siempre manifestó mucho interés, tanto en la prosa, como le dije, en el prólogo que escribió, como en su poesía, y como un luchador por la democracia, la libertad y el socialismo y las ideas avanzadas en América y en el mundo. Entonces, cuando se cumplen 10 años de la muerte de Neruda, ocurrida en el 73, nosotros nos reunimos, un grupo de poetas en el Bar Rossi, en el Conde, que era un lugar de reuniones, en que estaba Enrique Eusebio, Alexis Gómez, que recuerdo Norberto James, Andrés y algunos que nos reuníamos ahí a hablar de literatura, de poesía, a tomarnos unos tragos. Y ya yo tenía escrito el proyecto y le dije, señores, dentro de 1 año y medio, dentro de aproximadamente casi 2 años, se van a cumplir 10 de la muerte de Neruda. Sería muy importante que le presentemos al rector de la universidad y a la Universidad Consejo la celebración de un encuentro internacional sobre Pablo Neruda y que invitemos a diversos escritores. En realidad parecía algo difícil y algunos de los poetas lo vieron como una propuesta exagerada, difícil de realizar, pero seguimos en eso, algunos de ellos nos acompañaron y se lo planteamos a la universidad formalmente, con la idea de que no fuera la Universidad Autónoma de Santo Domingo que cubriera todos los gastos, sino que se le presentara al país, al gobierno, a las instituciones diversas del Estado, al sector privado, que se le presenta, que se hicieran actividades en los clubes culturales donde simultáneamente se hiciera el evento y se leyeran poemas de Neruda. De alguna forma,
completamos las dos grandes influencias de ese periodo, de esos dos grandes poetas, que era Vallejo, ya con la fundación del taller literario César Vallejo para el 79, y 4 años después se hacía entonces ese homenaje a Neruda. Precisamente uno de los que asistió fue Saúl Yurkiewicz, el gran crítico Saúl Yurkiewicz, quien había precisamente escrito, quien escribió el libro Los fundadores de la poesía de América Latina, dos de esos fundadores eran Vallejo y Neruda. Los otros eran Huidobro, Borges y Octavio Paz. Entonces, a partir de ese encuentro internacional, pasado un tiempo, nosotros recogimos, escribimos algunos artículos, hicimos un suplemento cultural y poco a poco fueron apareciendo algunas ponencias que habían entregado en algunos documentos, archivos de la universidad, algunos escritores que posteriormente mandaron sus ponencias, y se fue conformando entonces esta edición que recoge ponencias importantísimas de escritores de primer nivel. Emil Rodríguez Monegal, por ejemplo, para esa época, era considerado por algunos, entre yo por mí, quizá el crítico más importante de toda América, y si no el más importante, uno de los más importantes. Y había escrito El viajero inmóvil, que es uno de los libros fundamentales para entender la poesía de Pablo Neruda. Y que en Confieso que he vivido, Pablo Neruda se refiere a eso, porque Emil Rodríguez Monegal era un hombre de derecha, un intelectual de derecha, incluso la revista que él dirigía fue muchas veces acusada de que era financiada por organismos de los Estados Unidos y hubo muchos debates. Sin embargo, concebimos, y así fue la realidad, ese encuentro internacional donde invitáramos personas que habían estudiado a Neruda o que tenían diversas posiciones independientemente de su ideología, porque ahí está el caso de Emil Rodríguez Monegal. Pero también hubo una presencia, por ejemplo, de Eduardo Galeano, ¿verdad? Que fue uno de los invitados y uno de los ponentes. Entre los invitados internacionales de diversos países, estamos hablando de más de 70 escritores que vinieron de diversos países. Estamos hablando de una integración de los escritores dominicanos a todos los niveles. Estamos hablando de que obtuvimos la presidencia de honor. Los presidentes de honor de ese encuentro eran Domingo Moreno Jiménez, Manuel del Cabral, Manuel Rueda, Pedro Mir, Aida Cartagena Portalatín y Juan Bosch. Juan Bosch, Pedro Mir, eran 6 presidentes de honor de esas 6 figuras que se integraron de una forma constante, y otros grandes poetas que, si bien no eran presidentes de honor, tenían la categoría para hacerlo, pero se integraron de una forma plena. Estos son los casos, por ejemplo, de Freddy Gatón Arce y de Antonio Fernández Spencer, para mencionar 2. Y hubo otros que se integraron después del 48, Víctor Villegas, Lupo Hernández Rueda y otros. O sea que, producto de ese encuentro, nosotros pensamos que su significado en la historia de nuestro país y la relación con Neruda
nos llevaban a ir recopilando ese material, esa información y terminar elaborando este texto, Pablo Neruda y la República Dominicana. Hubo una escritora, estudiosa, socióloga, en ese tiempo bastante joven, que murió el año pasado, Joël Houellebecq. Joël estaba haciendo sus estudios sobre el Caribe y sobre literatura y eso. Y al enterarse de que estábamos organizando ese encuentro, logramos, ella se acercó y dijo que quería colaborar. Y hizo un aporte muy importante porque hizo entrevistas que están publicadas también, están en el libro, a Manuel Rueda, a Juan Bosch, a Pedro Mir y a Ida Cartagena Portalatín y también al rector de la universidad, al doctor José Joaquín Vidó Medina. Pero a esos 4 escritores le hizo entrevistas de mucha profundidad. En la presentación que hizo José Mármol citaba el juicio, por ejemplo, de Pedro Mir, que fue muy significativo porque él decía que con ese encuentro internacional íbamos a poner en contacto a la literatura dominicana y sobre todo de las nuevas generaciones, ya con escritores que eran autores fundamentales y que formaban parte de diversas vertientes. Carmen Sánchez recordaba que fue una de las jóvenes escritoras del taller que se integró más y que formó parte del equipo de apoyo permanente, junto con Mayra Alemán, fueron ellas dos, comenzamos una pequeña oficina y la encargamos de lo que decíamos de protocolo. Después, la universidad se integró en su conjunto y se integró todo el mundo, pero en esa primera etapa, ellas dos jugaron un papel fundamental en la parte ya organizativa, en todo el tiempo, pero sobre todo en la primera etapa. Y Carmen Sánchez nos contaba ese día que la fuerte titulación presencial, de cómo ella la impactó la presencia de algunas poetas que vinieron de Chile, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de diversos países, y que tenían una poesía escrita por mujeres profundamente erótica. Y decía Carmen que eso de alguna forma fue muy impactante y para ellas, ¿verdad? Que comenzaban. Y por eso entendimos, y lo repito, que era importante recoger ese material. Después de eso, Alberto Baeza Flores, como ustedes saben, fue un integrante de la poesía sorprendida y también colaboró mucho con la poesía dominicana durante el periodo en que vivió aquí. Fue uno de los participantes en ese encuentro internacional y yo recuerdo que Alberto Baeza Flores andaba con una grabadora con todas las actividades, andaba siempre con Mora Serrano, a veces con Freddy Gatón, iba a todas las actividades y la iban grabando. Y entonces nosotros después, bueno, él murió, yo creo que le tenemos una gran deuda a Alberto Baeza Flores, la literatura, la poesía y la literatura dominicana, porque no solamente él formó parte de la poesía sorprendida y también de esa publicación que es Triálogo, junto con Mariano Lebrón, Savillón y Domingo Moreno Jiménez, sino que en ese encuentro internacional colaboró mucho con nosotros y
tenemos la noticia de que si hay unos contactos, de que hay algunos materiales que él tuvo ya directo y que estamos haciendo las gestiones de conseguirlo con su familia y quizás en el futuro se puede ampliar con nuevos documentos porque fue un encuentro de una significación y de una dimensión. Por ejemplo, aquí estuvo Rogelio Sinán, que fue recomendado por Juan Bosch y que es para muchos el más grande escritor panameño, ¿verdad? Probablemente la figura fundamental de la historia de la literatura panameña. Y Rogelio Sinán, que estuvo en Chile cuando estudió en Chile con una beca y estuvo con Neruda. Su presencia fue muy importante y su ponencia es significativa porque él no solamente contó esa etapa de su relación con Pablo Neruda, sino que su ponencia fue sobre Confieso que he vivido, donde él trataba de explicar algunos aspectos, ¿verdad?, que él conoció ya conjuntamente con Neruda de ese libro. O sea que, bueno, con esta introducción que me he extendido mucho, lo que quería es poner en contexto el porqué y el motivo de la publicación y dejar abierta las posibilidades de establecer un diálogo con ustedes a propósito de Ok, yo voy a comenzar para romper el hielo. Eh, y hay dos cosas. Lo primero es que yo creo, o sea, es una opinión lo que yo voy a dar, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay dos eventos que anteceden, que pueden, que en alguna forma indirectamente pueden haber influido en ti, en la posibilidad de ese encuentro. Lo primero fue el evento de 7 días con el pueblo. O sea, podríamos decir, bueno, pero esto no era no es No, directamente de pero literatura, seguro que influyó, seguro. pero es o sea, es un encuentro donde vienen cantautores y se logra un evento impactante en 1974. Y el Sí, segundo elemento es que creo que en la misma década del 70, aquí se celebró el Encuentro Internacional de la Joven Poesía, sí. que lo organizaron, donde vino Oscar Hahn y una serie Y de... Oscar Hahn, que es un gran poeta, Saúl Yurkiewicz O sea, y que otros. fue previo al encuentro Pablo Neruda. Sí, sí. Y también fue una experiencia porque tú estuviste con todo el grupo de la joven poesía. Ustedes fueron los que organizaron ese encuentro. Así es. Muy buena eso, Aquiles, muy bien. Y hubo otra actividad, yo creo que hay una tercera, que fue un encuentro que organizó la Universidad Católica Madre y Maestra, pero eso no era internacional, eso fue nacional, pero a nosotros no nos invitaron, evidentemente no habíamos publicado libros ninguno, pero nos reunimos en la casa de Andrés Mateo, Norberto Yen, con Jimmy Sierra, Alexis Gómez, hicimos un grupo de 12 y tratamos de que nos invitaran al encuentro y nos contestaron, el que organizó eso fue Héctor Inchaute y Cabral, que era vicerrector de la Pucamayo en esa ocasión. Estaba Juan José Ayuso, que era relacionador público, y estaba Jackie Núñez Enrique también en Santiago, una etapa muy importante. Y recuerdo que nosotros asistimos, aunque no estábamos invitados, y Jimmy encabezó eso y dijo, vamos a alquilar un lugar modesto, vamos a hacer un serrucho entre nosotros. Y finalmente fuimos a ese evento. No fue internacional, pero de alguna forma ahí estuvo Contín Aybar, ¿verdad?, que era una figura importante de la crítica. Ahí estuvo Pedro Mira, ahí estuvo Franklin Mieseburgo. Ahí estaban los grandes escritores y para nosotros era de mucha importancia conocer. Entonces yo pienso que esos eventos
exteriores, esas actividades, esos simposios que se hicieron, seguro que influyeron, porque por ejemplo, en el que tú señalas de jóvenes escritores, que fue muy significativo y que fue una idea, todos participamos, tanto el grupo La Antorcha como la Isla, todos participamos en eso, y que fue una idea en Alexis Gómez. Hubo dos eventos, pero hubo dos eventos, porque hubo uno también organizado por la Isla, pero que solamente vinieron del exterior los del grupo Guajana. Eso también fue anterior y fue un encuentro que se hizo en la universidad y que tuvo significación. Ese que tú hablas de los jóvenes poetas, el comité lo creamos Alexis Gómez, Enrique Eusebio y yo en la primera etapa, pero la idea fue de Alexis Gómez, porque Alexis venía de Nueva York, había hecho algunos contactos con jóvenes poetas, en los cuales estaba el mismo Carján, que duró un tiempo viviendo en los Estados Unidos, Saúl, y otros, Saúl Yurkiewicz, y otros escritores. Y Alexis trabajaba en la Biblioteca Nacional con Pedro Gil Iturbide, y le dijo a Pedro Gil Iturbide que nosotros fuimos con él, le dijimos que estábamos en disposición de organizar un encuentro, que él dijo que no había dinero, y nosotros le dijimos que lo que necesitábamos era la biblioteca, y salimos a la Lotería Nacional. Franklin S. Bulo nos consiguió los contactos con Héctor Pérez Reyes, que era en ese tiempo director de administrador de la Lotería Nacional, y que era poeta, y es poeta y aparece en la revista La Poesía Sorprendida. Y entonces fuimos con Abel Fernández Mejía, que era amigo de él, y se fueron incorporando otros, todo el conjunto de poetas, Tony Raful, Federico Jovine, ya estábamos Andrés, Norberto, Enrique, todo el grupo, y fuimos pidiendo apoyo a diversas instituciones y se pudo realizar. O sea, que correcto, que de seguro que ese encuentro anterior pudo influir. Y aunque como tú señalas que no era de literatura, sin duda que 7 días con el pueblo fue un precedente fundamental para eso, en lo cual no incorporamos todo, ¿verdad? Porque no éramos cantautores, pero todo el país cultural, todos los clubes, todo nos incorporamos y fuimos parte del comité y tuvimos en la CGT, ¿verdad? Que fue la institución fundamental en ese caso, en los 7 días con el pueblo, y que era una organización que tenía cierta fuerza. Y nos integramos a través de la CGT, después en Casa de Teatro, que participó también. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Aquiles. Esos antecedentes, sin duda, fueron determinantes para que se hiciera el encuentro Pablo Neruda, porque y sobre todo 7 días con el pueblo, que se demostró que éramos capaces, trabajadores, eh, clubistas, jóvenes poetas, escritores, sin recursos, ¿verdad? Y en contra, precisamente, en contra del gobierno, ¿verdad? En contra del gobierno, con el gobierno en contra, porque a diferencia de 7 días con el pueblo, que teníamos el gobierno en contra y nosotros contra el gobierno, en el encuentro de escritores, yo decía que Emil Rodríguez Monegal se murió sin imaginarse que la brega que nos dio conseguir el pasaje de él y que lo conseguimos en Inespre, porque tocamos todas las puertas posibles. Entonces, haber sido capaz de organizar un encuentro como 7 días con el pueblo, una demostración de la capacidad
del esfuerzo de la comunidad cultural popular de hacer esto. Yo pienso que sin duda influyó en el Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda. Bien, yo espero que las demás personas se animen a levanten la manita para Bueno, participar. sí, yo quisiera hacer un comentario. Me emociono escuchando al maestro Mateo Morrison. Yo era estudiante en ese momento y asistí a muchas de las conferencias, aprendí muchísimo. Una de don Juan Bosch, que habló de Pedro Mir y de José Martí, recuerdo como ahora. Cierto, cierto, cierto. Escuché después a don Juan en una entrevista que no recuerdo ahora en cuál espacio, fue un espacio de televisión, que le preguntaron sobre ese encuentro y la importancia que tenía. Y él dice que muchos escritores, autores de narrativa y poetas, le llamaron para preguntarle que si era algo bien organizado y merecía la pena asistir. Y él puso todo su esfuerzo en decirles a esos autores que sí, que vinieran, que era algo serio, que era una universidad que tenía un gran valor, no solo en República Dominicana, sino en la historia de América, y que él se empeñó mucho en que esos amigos o conocidos de él o gente que lo respetaba por su estatura como literato vinieran a ese encuentro. Eso es así, eso es exactamente así. Y yo contaba una anécdota, bueno, una realidad, pero contada de esa forma. Cuando el rector de la UAS estaba con la preocupación de que no podíamos meternos en una, una actividad de esa dimensión, nosotros le dijimos, mire, ya nosotros hablamos con Pedro Mir, hablamos con Manuel del Cabral, hablamos con Aida, hablamos con los principales escritores, ellos están dispuestos a comprometerse, pero nosotros queremos que usted, como rector de la universidad y además en ese tiempo como dirigente político del mismo partido del profesor Juan Bosch, usted hable con el profesor Juan Bosch y dijo, no, yo voy con usted en comisión y fuimos Carmen Sánchez y yo acompañando al doctor José Joaquín Midó Medina. Y Juan Bosch, cuando se lo explicamos, comenzó, como era lógico, a hacernos algunas observaciones precisamente para que fuera algo bien organizado. Y él nos decía, bueno, ya usted me está diciendo que el evento, vamos a ver cómo eso va a ser organizado, porque vendrían escritores de mucha importancia y no podemos hacer, bueno, lo que tú decías, no podemos hacer una cosa que desdiga de nosotros y del país. Bueno, comenzamos a explicarle la idea que teníamos y le dijimos, no, pero es que de usted lo que le venimos a pedir es que sea presidente de honor y que no sea solamente presidente de honor, que nos haga recomendaciones. Y así lo hizo y se entusiasmó mucho, incluso nosotros sufrimos mucho porque ya nosotros habíamos, por recomendación, creo, de Galeano y Emil Rodríguez Monegal, que lo contactamos a Andrés Mateo, Enrique Eusebio, Abel Fernández Mejía y yo, a un encuentro que había en Puerto Rico. Y había uno paralelo, eso era la Universidad de Puerto Rico, en la Interamericana de escritores importantes, y ellos estaban ahí. Y nosotros aprovechamos eso, que ellos iban a estar ahí, y los invitamos directamente. Hablamos con Galeano, con Monegal, y con otros escritores que no pudieron venir. Y Eduardo Galeano nos dijo, mira, no inviten solo, ustedes están invitando críticos, están invitando poetas, también narradores, y nos habló de Juan Rulfo y la posibilidad de que Juan Rulfo se interesara. Nosotros se le escribió a Juan Rulfo y él le contestó a la universidad que sí, que en principio sí. Eso para nosotros nos llenó de muchísimo entusiasmo. Y fuimos entonces de nuevo donde el profesor Juan Bosch a decirle, a informarle que Juan Rulfo había
confirmado en principio, ¿verdad? Que ha dicho que sí, que había tenido algunos problemas de salud, pero que él creía que sí que podía viajar y en la carta habló un poco de Neruda y los encuentros de ellos en México y todo eso. Y nosotros nos entusiasmamos que fuimos donde el profesor Juan Bosch a decirle eso y él nos dijo, mira, si viene Juan Rulfo, yo estoy obligado a ir al aeropuerto, a ir al aeropuerto con usted. Eso nos dijo como después tenemos después esa carta que te lo archivo de los ciudadanos, tenemos la comunicación de la destacada escritora Margot Glantz, que nos dijo, nos informó que Rulfo había comenzado a tener problemas de salud y que iba a venir otra delegación de México, pero que no iba a venir, no iba a poder venir Juan Rulfo. O sea que lo que tú señalas es correcto. Juan se integró muchísimo, incluso participó en las sesiones. O sea, no es que él fue a la inauguración, sino que en varias sesiones estuvieron todos nuestros principales escritores compartiendo con los invitados internacionales. Eso fue así. Gracias, maestro. Mateo, falta algo. Aquí. Nos faltan muchísimas cosas. Porque tú no te La vas a integra- imaginar que ¿Qué es lo que falta, Julio? La integración tú no te vas a de imaginar, Antonio espérate, Loco que un Artiles. evento de esta dimensión lo podemos sintetizar en este momento. Te toca a ti ahora, te vamos a escucharte a ti. Mateo, Después Rafael Acheca. te decía que la integración de Antonio Loco Artiles a ese evento, la integración de Abel Fernández Mejía, que recuerdo yo que estábamos siempre detrás de ti porque éramos los pichones de César Vallejo. Y en la Facultad de Humanidades, la integración fue masiva, sobre todo por los aportes de Lockhart, los aportes de Abel Fernández Mejía y Víctor Villegas. Y Abelardo Vicioso. Y Abelardo Vicioso fue determinante en Sí, ese grupo. sí. Fue determinante, sin duda. Incluso una de las principales ponencias la hizo Abelardo Vicioso. Perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que ya venía con una experiencia de Cuba. Sí, Oye bien, su contacto con Cuba. Pero mira, si tú te pones a ver, de este lado están los delegados internacionales, de este lado, que hay un lado, si tú te pones a ver, Enrique Eusebio, que tiene una ponencia, que hizo una ponencia importantísima, Bruno Rosario Candelier, Rodolfo Paco Weber, Héctor Martínez, Manuel Núñez, Manuel Mora Serrano, Abelardo Vicioso, Máximo Avilés Blonda, porque que nos falta mucho, correcto, Máximo Avilés estuvo muy importante, muy activo. Freddy Gastón Arce, bueno, Víctor Villegas, Pedro Conde, que se integró junto con Norberto y prepararon una pequeña revista para información sobre el evento. Y ahí estuvo Pedro Conde con Norberto Yen dirigiendo eso y Andrés. Diógenes Céspedes, que hizo una ponencia. Dionisio de Jesús, que era el grupo de ustedes, ¿verdad? Del taller. Era el grupo de ustedes que lo integramos a que fueran edecanes y que fueran participantes. Correcto. Y eran un recorrido por todo el país. Íbamos al aeropuerto, fuimos inclusive a recibir gente. En varias ocasiones. Juan Manuel Sepúlveda. Correcto. Tampoco se te olvida. Mayra Alemán. Lo que sucede, bueno, aquí dice Fernando Valerio Holguín. ¿Te acuerdas de Valerio? Aquí dice Julio Cuevas. Aquí dice Plinio Chaín. Aquí dice León David. Jiménez Sabater. Para mencionarte algunos, porque lo que sucede es que como tú me dices que falta alguna cosa, falta muchísimas. No, ya no. Retiro lo dicho.
Rafaela Checal. Buenas noches, ¿me oyen bien? Sí, sí. Perfectamente. Primeramente un saludo a todos. Yo estuve un poquito tarde en unirme porque acabo de instalar la computadora y se me olvidó suscribirme al Zoom. O sea que tuve que dar esos pasos para oírlos. Y a Mateo lo quiero congratular por esa presentación. Nos hemos hecho amigos a través del texto y el WhatsApp, a través de mi hermano José. Mi nombre es Rafaela Checar Chupani. Claro, claro. Yo estoy en Pensilvania, yo vivo en Pensilvania y estoy tan contento de hacer contacto con este grupo y de oírlos. En toda esa presentación, Mateo, me falta la conexión de los años. ¿En qué años sucedieron esas cosas? Yo sé que hay varios años, pero espérate. Y acabas tú de mencionar a mi gran amigo Máximo Avilés Blonda. Máximo Avilés Blonda y yo tenemos un trayectorio muy largo. Yo fui miembro fundador del Teatro Universitario con no, yo lo sé, yo lo sé. Máximo, Marcio Veloz Magiolo, y estaba esperando oír la palabra de alguien de ustedes sobre Máximo Avilés Blonda. Qué bueno que lo mencionaron, un gran hombre, un protector de la literatura. O sea que me voy a callar y le voy a dar el turno a otro, pero muy contento de estar aquí y cuando haya otra presentación me avisan que si yo puedo, me conecto. Gracias. No, yo quiero lo personal, date un saludo directo, Gracias, por lo Mateo. que significa y por los intercambios que hemos tenido y por lo que tú escribes, por lo que tú haces. Sí, gracias. Por formar parte de este grupo. Bueno, Máximo Avilés Blonda, sin duda, es una persona determinante en todo ese periodo. No solamente en la fundación y desarrollo del teatro universitario, sino que fue uno de los primeros directores de cultura que tuvo la universidad, del teatro, de cultura, y al mismo tiempo jugó un papel determinante en todo lo relativo al movimiento renovador universitario en el ámbito de la cultura. Era una persona con una formación muy sólida, era uno de los intelectuales de esa generación, de ese grupo que yo conocí con mayor formación. Era profesor en letras y era profesor en historia. Y era brillante en las dos. Y recuerdo que su biblioteca, que era en ese tiempo una famosa biblioteca, Alexis Gómez, que en el grupo de nosotros, la Antorcha, fue la vanguardia en ese aspecto de decirnos, señores, nosotros comenzamos ahora, tenemos que visitar a todos los grandes poetas. Y con él, Enrique Eusebio, yo, Soledad, Rafael Abreu Mejía, comenzamos ahí conocemos a Franklin Mieseburgo, conocimos a todos los poetas, los fuimos a visitar, hicimos cita y lo visitamos en su casa. Y recuerdo que fuimos a la casa de Máximo Avilés Blonda. Ese día que fuimos fue inolvidable porque nos deslumbró mucho su biblioteca. Y entonces siempre tenido el interés de conocer la poesía de Saint John Perse y no teníamos acceso y vimos, él tenía Pájaro, Anábasis, tenía a Saint John Perse en un lado ahí. Y recuerdo que Enrique Eusebio nos dijo, mira, vamos a hablar con él, a ver si nos la presta para la sesión del sábado. Y hablamos con Avilés. Avilés dijo, óigame lo siguiente. Y llamó a Josefina, a su esposa, que aún vive Josefina. Sí. Y llamó a Josefina y le dijo, Josefina, mira, los muchachos se van a quedar leyendo todo el día que yo quiera. Prepárale algo, pero aquí no me sacan ni un libro.
Pueden venir semanalmente a leer aquí a la biblioteca de saquen un libro. Recuerdo eso como ahora. Y nosotros, algunos de los autores que no podían seguir en biblioteca, y en realidad íbamos, no toda la semana, como uno dijo, pero lo consultamos mucho a Máximo Avilés. Pues Y él mira, jugó un papel muy importante siempre en todos estos eventos que hemos. yo lo sé, yo lo sé. Y mira, yo te he mencionado, Mateo, que yo he recolectado mis sentimientos sobre el teatro universitario Tú y, me hablaste, hablamos de la posibilidad de publicar sí, eso. y tengo fotografías que son inolvidables, extraordinarias. No lo he publicado porque pienso, y es lo lógico, a lo mejor estoy equivocado, que debe ser la universidad quien auspicie la publicación de ese folleto, librito sobre el único teatro universitario que ha dado la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1967. Tú sabes Recuerda que que, nosotros... ¿tú te acuerdas la obra que presentaron la cantante Calva, cuando Oh, presentaron la cantante Calva? yo fui Mr. Smith. Bueno, pues eso te voy a hablar. ¿Tú Sí. sabes quién estuvo ahí también? Juan Carlos Mieses. Oh, Juan Carlos y yo somos íntimos amigos. Sí, Sí. Juan Carlos, yo recuerdo que lo conocimos en ese periodo y él tuvo una participación Yo, también. yo tengo cuentos de Juan Carlos que para morirse de Y risa. ahora es nuestro premio nacional de Sí, literatura. sí, sí, sí. Me El di día 20, cuenta, que tenemos que invitar eh, a Aquiles y a todo el grupo hombre, tenemos sí. que invitar a acompañar a Juan Carlos Sí, el sí, día sí, 20 en el sí, Teatro Nacional sí, sí, sí. en esa premiación. Mira, Claro. me di cuenta que vi una foto de Juan Carlos ahora reciente con el premio. Y si había una cosa que Juan Carlos estaba orgulloso era su cabello. Y ahora está calvo completamente. Digo, ay Dios mío. Este, Ahora él es el cantante calvo. el, sí, y tú sabes que el teatro universitario, la embajada norteamericana invitó al teatro universitario a venir a los Estados Unidos y presentar obras de dominicanos en universidades que tenían departamento de español. Y vinimos un grupo de estudiantes y actores del teatro universitario con Avilés, con Iván García y con Rafael Vázquez. Y nos pasamos aquí Verdad, con Rafael 41 Vázquez, sí, con días. Rafael Vázquez. Bueno, 41 de una cosa inolvidable. O sea que ese es otro capítulo para otra. es que hay muchos temas Y hay interesantes. muchos temas. Gracias por darme la oportunidad. Máximo Hernández. Buenas noches a todos. Feliz de estar mirando a mi querido poeta Mateo Morrison, a quien felicito, abrazo, saludo con todo mi corazón porque lo Eso admiro. es recíproco y permanente. Eso es una admiración. Yo le digo el padre de nosotros porque de verdad que es una montaña de tanto que puede dar y continúa dando, no solamente a los de antaño, sino que es una facilidad tan hermosa que él mantiene en el presente de seguir dándose y dando a los demás y de no dejar que se quede sin seguir regándose esa semillita que desde tantos años atrás él ha estado sembrando en cada uno. Yo lo felicito por esa puesta en circulación tan apoteósica. Yo dije, Dios mío, le quedó pequeño el lugar porque fue tanta la gente que afortunadamente se hizo presente en esa puesta en circulación. Yo llegué como unos 15 minutos más tarde, pero yo le hice foto a todo lo que pude y puse un montón de fotos ahí en las redes y realmente aquí yo te agradezco que se te haya ocurrido la idea de traernos esta noche este conversatorio, porque de verdad que es una cosa de la que se aprende bastante escuchar a Mateo Morrison, sobre todo esos pormenores que él ha estado dando detalles
y esas anécdotas que llenan tanto a uno, ¿no? Gracias a ustedes por llenarnos a nosotros, enriquecernos con tanto acervo en ese sentido de la palabra, ¿no? Pero para mí eso es así, para mí fue determinante también la intervención de Aquiles para relacionarlo con esos otros eventos. Claro, claro, claro. Porque fue una cadena. Después hubo uno que se hizo en Moca, porque el Ateneo de Moca llegó a ser una institución muy activa, ¿verdad? Y el Ateneo Dominicano también, pero el Ateneo de Moca organizó y ahí participó, coordinó eso, además de Bruno, que estaba Aida Cartagena a la cabeza, y se hizo un encuentro, un foro encuentro sobre la novela dominicana. Eso es así, es así. Pues aquí les dejo la palabra y reitero las gracias, abrazando con todo mi corazón una vez más a nuestro querido Mateo. Padre, que lo quiero mucho. Eso es así, recíproco. A mí me gustaría que César Zapata, que fue el grupo de César Vallejo, que estuvo participando en todo el encuentro internacional Pablo Neruda, también intervenga y aporte sus experiencias. Milcíades Frías había alzado la mano. Milcíades. Sí, buenas noches, que Dios bendiga por siempre, le dé larga vida, una vida ancha de libertad a Mateo Morrison y a todos esos amigos y maestros de uno, indirectos y directos, que están ahí. Cuando se mencionó varias veces a Enrique Eusebio, me dio un poco de nostalgia porque yo llegué a tenerle en gran estima. Y en la universidad, aquí a nivel ya del CURNE, de San Francisco de Macorís, él fue uno de los profesores más entusiastas siempre y nunca lo podemos olvidar. Recuerdo que él también tenía una revista literaria muy importante para aquellos tiempos. Y nosotros como Escritura, precisamente. Una excelente revista de una gran calidad. Muchos aprendimos cosas y aprendimos hasta a escribir un poquitito de lo poco que sabemos. Pero don, yo le tengo este recuerdo a usted de Moca, que usted lo mencionó. Se lo enseñé aquí en la otra noche, cuando la mayoría teníamos el pelo negro. Ahí a don Manuel del Cabral, el doctor Bruno, que está usando la servilleta en el momento. Y detrás de usted su amiga Antonia Hernández. Pero esa foto tiene un valor extraordinario. Sí, la tengo, nunca la he soltado. Está Juan Berijan. Byron. Yo con un afro en esos años. Y no quería... Publícala para que la vean todo. Sí, la voy a publicar por ahí, voy a pasarla. Así que Dios me lo bendiga y me le dé larga vida, y ese libro yo quiero conseguirlo a la brevedad. Así es, lo va a tener. A través de aquí le podemos conseguir. Sí, sí. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, usted me lo firmará cuando nos veamos, mi querido Mateo. Así es. Porque lo voy a mediarte, mi bebé. Manifiéstate. Y César, que César está por ahí, que tú le dijiste que hablara. Sí. Y que nos cuente la anécdota. Un abrazo, César, con su chivita blanca. Te ve nice, niño. Te vi el lunes con tu chivita. Dios, pero qué nice se ve este muchacho. Y la anécdota con Galeano, que no la le hizo un crossover. Bueno, esto... Perdón, César, tiene que mover la cámara, te ves de lado. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Esto, bueno, yo lo que he estado escuchándolo a ustedes y recordando, escuchar y recordar las experiencias de ese evento que nos tocó de manera sorprendente, pues estar en el medio de la organización. Digo sorprendente porque imagínense, nosotros aquí en el barrio no sabíamos
ni idea de que en algún momento íbamos a estar en un grupo llamado Taller Literario, ni mucho menos que íbamos a estar así de repente, rodeado de Rodríguez Monegal, Eduardo Galeano, José Coser y otros grandes escritores, Saúl Yurkiewicz. Yo debo decir aquí, Mateo, que no lo dije en el acto, que cuando estábamos en el proceso de organización, elaborando cartas para enviar a esos escritores, Sí. solicitando que vinieran, uno rápidamente trataba de buscar libros, datos, información sobre los escritores. Y recuerdo que Saúl Yurkiewicz tenía un poema que él lo asumía como dialéctico, que dice, las sillas nos sentarán, los pisos nos pisarán, las puertas nos abrirán y no será más que justicia. Ah, sí, sí, Y, sí, 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 sí. sí. Lo Y yo recuerdo. busqué el texto, me lo aprendí de memoria Y y no se tenía lo la esperanza mandé. tenía la esperanza de conocer al autor, pero yo esperaba un hombre alto, como esas figuras que dibujaba la Revolución Rusa, ¿verdad? Esos hombres poderosos del comunismo y esto. Y cuando viene este hombrecito, vestido de morado, Sí, de con una morado. chancletita, Sí. yo Siempre dije, su no, chancleta. pero ese no es Saúl Yurkiewicz. Tiene que ser alguien que viene, una avanzada o algo que viene a, a representarlo. Porque imagínate, Saúl Yurkiewicz, el hombre de estos textos revolucionarios, tiene que ser un hombre, ¿verdad? Sí, sí. Congruente con el texto. Y bueno, de ahí aprendí más de Saúl Yurkiewicz como crítico, ¿verdad? Más que como poeta. O sea, por lo menos para mí, en mi lectura personal, me acerqué más a Yurkiewicz con sus trabajos de crítica literaria. Brillante, Esto, brillante. y luego, bueno, lo de José Coser y Eduardo Galeano, a mí me tocó acompañarlos. Por supuesto, bueno, yo con respeto a los demás compañeros que conocían algunos de los autores, para mí todo esto era absolutamente nuevo. Conocía algunos de los fragmentos de textos que escribía Galeano, que aunque estaban cargados de ideas y de conceptos revolucionarios, para mí era poesía, esos trabajos Sí, breves así que es, así es, así es. escribía. Y, y bueno, estoy admirado con estos dos hombres que están conversando en la fila del almuerzo. Por un error, vamos a decir mío, yo me voy un poquito y por timidez me voy pasando para la fila de los muchachos que comíamos aparte, ¿verdad? De la gente que estaba en la parte operativa. Y había una fila para los escritores invitados. Eso fue en el Banco Central, en el auditorio del Banco Central. Entonces, una señora muy preocupada viene y le dice a ellos dos que la fila de los invitados es la otra, en los invitados especiales. Ellos no le hicieron mucho caso y siguieron su conversación. Al poco rato ella vuelve y se acerca con lo mismo y casi toma de la mano a Galeano. Galeano se le zafra y dice, mire señora, nosotros queremos comer en esta fila, o sea, ya no nos diga más dónde tenemos que ir a comer, es aquí que queremos comer. Entonces me dice, Galeano, ¿cómo es tu nombre? Digo yo, César Zapata. Queremos comer en la fila de César Zapata. No nos joda más, ya, queremos comer aquí. Así. Muy, digamos, irreverente, ¿verdad? Tal cual era Galeano. Y lo puso de manifiesto ahí porque era una señora, digamos, la coordinadora de protocolo de la UAS, recuerdo. Una señora muy pomposa ella. No me Sí, acuerdo el sí, nombre. sí. Susana. Susana, Doña bueno, Susana. Doña exacto, una señora ya tú sabes muy de la élite. Y luego también me tocó ir a donde García Vidó, a San Pedro de Macorís. García Vidó se mostraba escéptico, me hizo muchísimas preguntas, y que si que quién yo era, y que si yo estaba seguro que si fue Mateo, que cuándo es eso, que si hay transporte, una serie de preguntas. Bueno, pero resulta que una parte del evento se hizo en la UCE, que hizo la en San Pedro, ¿verdad? música. Y el otro, el amigo
¿cómo se llama? El poeta el narrador Avelino Stanley. Ustedes recuerdan que esos muebles que teníamos los pobres eran hechos de una cosa, de un hule, que no era exactamente mueble de piel, sino como un hule. Yo que viví en la pobreza sé y que dormí muchas veces tirado ahí, sé por las tardes que uno dormitaba, pero no dormía profundamente por el calor que eso representaba. Así encontré a Avelino Stanley tirado en un mueble de eso. Y llegué y también se quedó extrañado, ¿verdad? Pero bueno, me trató un poquito más suave, me llevó con las muchachas de las esclavas del fogón y con el grupo del Círculo Literario Romanense, a quienes le llevé el mensaje del evento de César Vallejo. Pero una muchacha confundió el tema de entre César Vallejo y César Zapata, ella se volvió medio, se quedó como medio turbada y se acerca y me pide que le firme una mascota. Yo lo voy a firmar, pero no sé por qué. Bueno, termino preguntándole por qué. Ella me dice que hace tiempo que ella esperaba conocer a César Vallejo. Así, así que yo fui César Vallejo por un minuto ahí con él. Con esa, Aunque sea por confusión. exactamente. Y nada, miren, yo dije en la parte de circulación del libro, y lo repito aquí, no ha habido de 1983 a la fecha ningún evento literario más importante de República Dominicana que ese. No solamente por las personalidades y por lo que ya Mateo resaltó de la organización, sino la entrega, el entusiasmo, la participación de todos los intelectuales del país. Yo no creo que haya habido, y yo he estado al tanto porque yo, aún donde no me invitan, trato de estar, si tengo la posibilidad, en eventos, incluso fuera del casco de la capital, voy a las provincias, etcétera. No ha habido un encuentro como este en República Dominicana. No ha habido y además el momento también, porque el momento juega un papel importante. Para nosotros es un momento de transición política, ideológica, la apertura de una serie de lecturas. Los ochentistas comenzamos a meternos en el ámbito de la filosofía, sobre todo de la filosofía del pesimismo, quizás sin darnos cuenta como una manera también de reaccionar ante la decepción que nos llegó con el tema de la salida de Balaguer y sin embargo no encontrar ese sueño utópico que creíamos íbamos a tener de liberación que implicaba la ruptura con la semidictadura balaguerista. Y entonces todo eso, ese caldo de cultivo fue como ideal para la llegada de ese evento, además de, por supuesto, resarcir a la universidad frente a la figura de Pablo Neruda. Y por último, escúchame que me extiendo, porque son tantas cosas que me llegan a la cabeza de ese encuentro. Eh, yo pienso que eso también motivó mucho, consolidó mucho la idea de generación, eh, que fue una discusión también de la época. Hubo un encuentro donde el actual presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, Rosario Candelier, decía que era una pretensión, bueno, negaba dos cosas. Primero, que nosotros fuéramos el primer taller, según él había un taller en el Cibao, y segundo, que fuéramos una generación. Entonces, había toda una discusión allí con el tema de la generación, y apareció Miguelín de Mena. Que estaba Miguel de ahí Mena. también. Sí, apareció Miguel de Mena con una teoría de la que se yo qué de los ¿cómo se llama? Los armarios, no sé cuánto. O sea, Urbano. no era generación, no era generación de los 80, sino promoción de no sé qué. Y no aprendió mucho la idea de Miguel, en cambio la cuestión de generación 80 prendió. Y finalmente se creó un taller en Intec. Todo esto resultado de la llama que encendió ese evento en 1983. Recuerdo que vino Eduardo Espina eh, Sí, sí, sí. detrás de una mujer,
porque él no vino por literatura, vino detrás de una mujer, de una belleza, que era una estudiante becaria de la Universidad de Chicago. Y me lo presentó y yo rápidamente fui corriendo con él para donde Mármol, que dirigía el taller de Intec. Y para allá nosotros le damos ahí otra vez el tema de si era generación o no, la generación de los 80, que si era una promoción, que si era un concepto generacional erróneo. Yo pienso que le faltó a la generación 80 más amistad, más solidaridad, más reciprocidad entre los miembros. No así calidad en la producción, porque la tiene de sobra, pero faltó como ese tegumento, ese pegamento que uno vio a nivel local, por ejemplo, con los del 48, y a nivel internacional también con las generaciones de España, ¿verdad? Cierto. Nos faltó más amistad, hubo demasiado enemistad, demasiado... No lo podía decir esto, Mateo, en el evento, pero aquí como estoy en mi No, no, casa, por el bien. me atrevo porque me siento aquí sentado en mi casa. Pero faltó eso, faltó como más, hubo demasiado maledicencia desde muy temprano y entonces como que no terminamos de cuajar. Por eso yo soy de los que creo que debe llamarse más promoción que generación, porque la generatividad del amor falló eso ahí. Y hubo demasiado egoísmo, demasiado solipsismo, demasiado bueno, finalmente, ya he dicho finalmente 2 veces, pero esto es importante. Cercano al evento del 83, había una propuesta de Mateo de hacer una antología de escritores del taller literario César Vallejo. Se puso en marcha eso y se comisionó a lo que eran los directivos de la época. Pero entonces, a la cabeza de Juan Manuel Sepúlveda, se reunían y hacían un aquelarre con los textos y ahí nadie calificaba. Nadie calificaba para, para ser publicado. Entonces, hubo una ruptura donde Mateo sorprendentemente designó, de sorpresa para todos, incluyéndome a mí, designó a Tomás Castro, Miguel Jiménez y César Zapata como, como una dirección colegiada provisional del taller. Y ahí salió la antología de estos días, que fue muy inclusiva. Todo el mundo de la época participó. Yo emplazo a Mateo de que ahora la siguiente publicación debe ser una reedición de esa antología de la época. Gracias Me por la parece bien. paciencia. Muy bien, muy bien. Teo, ya estamos prácticamente sobre el tiempo, porque tampoco hay que hacer las cosas exageradamente largas, aunque material hay para seguir conversando. Pero yo quiero, por último, que tú me digas, ¿en qué medida esa experiencia del encuentro internacional Pablo Neruda influyó en lo que es la Semana de la Poesía? No, claro, totalmente. O sea, después de ese encuentro internacional de escritores Pablo Neruda, hubo algunos intentos de darle continuidad a esa interacción con el exterior, con escritores del exterior, y se hizo en forma parcial. En realidad, se retoma un evento ya con una dimensión mayor en la gestión de José Rafael Antigua. Ahí recuerdo, bueno, César fue parte de ese grupo inicial. Ahí recuerdo que nos reunimos, estaba César, estaba Alexis, que teníamos función allá, y luego se integraron otros poetas, para no olvidarme de algunos, pero bueno, sé que estábamos nosotros,
se integró Mármol, que a la solicitud de José Rafael Antigua, y se integró también Basilio, Plinio, Ángela. Bueno, y se hizo un festival de poesía. Nosotros hablamos con la Antigua y él estuvo de acuerdo con que se hiciera. Pero él nos dijo que lo hiciéramos cada 2 años. Y se hizo el primero, que fue dedicado a Franklin Mieses-Burgos. Se hizo uno a Franklin Mieses-Burgos, uno a Manuel del Cabral y otro a Pedro Mir. Pero se fueron durante 6 años, se hicieron y vinieron sin duda poetas, sobre todo poesía importante, y fueron muy significativos. Cuando ese periodo termina y ya en la nueva gestión del ministerio no había no había la intención de darle continuidad, entonces surge la Semana de la Poesía. Surge la Semana de la Poesía producto de un acuerdo, una iniciativa nuestra con el rector Mateo Febrillé, que era el rector de la UAS en ese tiempo, y con José Mármol, por el apoyo que necesitamos también, tanto de él como escritor, como de la posibilidad económica de algún apoyo del banco, porque ya no teníamos ningún apoyo del ministerio. Y ahí surge en una forma, digamos, bien modesta la primera semana. Bueno, ya van 12. Entonces, todo eso viene sin duda del encuentro, Pablo Melo, influyó. Bien, yo quiero agradecerte, Mateo, tu participación. Gracias a ti, gracias a ti. De todos los que han estado participando en este coloquio. Yo creo que ha sido rico. Queda una de las cosas buenas que permite este tipo de evento es llegar a gente de otras latitudes. Vi una nota de Juan Tineo, un escritor y activista cultural valiosísimo dominicano en Estados Unidos, que decía en su nota que él no sabía todas las cosas que estábamos haciendo aquí para tratar de mantener la actividad literaria en auge y así sin medios. O sea, muchas de estas cosas son sin medio a puro pecho, a la brava. Y realmente, pues quedan muchas cosas pendientes y yo espero que en otra oportunidad sigamos hablando y compartiendo sobre este tema y sobre tantas experiencias, porque toda esa historia debe quedar registrada. O sea, así como se hizo ahora con el Pablo Neruda, por ejemplo, pero óyeme, los documentos de aquel encuentro internacional de la joven poesía debiera, y por ahí tienen que estar. Por ahí está. Pues sí. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo Gracias. a todos. Gracias. Bye, bye. Abrazos fraternos para todos. Que Bye, descansen. Ahora, Bye, abrazo para todos, Mateo. sobre todo Bye a todos. a los poetas. Por ahí. Buenas noches.